¿Sabías que hay criaturas en el mundo espiritual que actúan como ojos del enemigo, vigilando cada uno de tus pasos? La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no solo describe la intención del enemigo, sino que revela la existencia de una estrategia meticulosa para observar y atacar. Satanás no actúa al azar, utiliza medios específicos, incluso figuras animales, para acechar nuestras vidas. Hoy veremos cómo ciertas representaciones animales, simbólicas y espirituales son empleadas por el enemigo para vigilar, confundir y atacar a los hijos de Dios. Te mostraremos cómo identificar estas figuras en tu vida espiritual y cómo protegerte con la armadura de Dios. La vigilancia del enemigo es real, pero también lo es la protección divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida en los que todo parece ir bien, pero algo dentro de ti no está en paz. Sientes que hay una presencia invisible observándote, analizándote, esperando el momento exacto para atacar. ¿Te has preguntado si eso que sientes es real o simplemente una exageración de tu imaginación? Pero cuando observas lo que dice la palabra, te das cuenta de que esa sensación tiene un fundamento espiritual profundo. En el 1 Pedro 5:8 leemos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta no es una advertencia simbólica, es una realidad espiritual que muchas veces ignoramos hasta que ya estamos en medio de sus efectos. Satanás no necesita hacer ruido para acecharnos. A veces el rugido es lo último que escuchamos antes de que la trampa se cierre. Pero ese rugido representa algo mucho más que un simple sonido de amenaza. Representa una forma de vigilancia. El león no ruge todo el tiempo. Primero observa. Vigila cada movimiento de su presa. Se oculta entre los arbustos. Espera el momento exacto en el que las defensas están bajas. Y así también actúa el enemigo. No siempre llega con escándalo. Muchas veces su vigilancia es silenciosa, persistente, camuflada entre las rutinas diarias. Él observa tu cansancio, tus dudas, tus momentos de soledad, no para ayudarte, sino para detectar tu punto más débil y atacar sin misericordia. Jesús conocía esta estrategia. Por eso, durante su ayuno en el desierto, fue vigilado antes de ser tentado. En Mateo 4, Satanás no se presenta inmediatamente. Espera a que Jesús tenga hambre, a que su cuerpo esté debilitado. Solo entonces se atreve a sugerir: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa vigilancia fue intencional, no fue un ataque impulsivo. Fue un seguimiento, un análisis espiritual constante, una observación calculada. Y si Satanás vigiló al mismo Hijo de Dios, ¿cuánto más lo hará contigo? Muchos piensan que el enemigo solo se manifiesta cuando hay pecado abierto, pero no es así. Su vigilancia comienza mucho antes. Comienza en tu infancia, en tu formación emocional, en tus primeras heridas. Observa tus traumas, tus rechazos, las palabras que marcaron tu corazón. Como un león que rastrea desde lejos, el enemigo no necesita estar cerca para saber cómo y cuándo moverse. Él observa los momentos en los que oras con menos fervor, cuando dejas de leer la palabra, cuando tu fe comienza a enfriarse. Es en esos instantes cuando su rugido comienza a sonar, no para asustarte, sino para paralizarte. Un rugido que retumba en tu mente. No puedes, no vales, no vas a salir de esto. Y aunque no veas físicamente un león, lo sientes, lo escuchas, lo percibes en la atmósfera espiritual.
En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivió bajo la constante vigilancia de enemigos externos. En el libro de Jueces, por ejemplo, cada vez que se alejaban de Dios, sus enemigos los oprimían. Pero esa opresión no llegaba de inmediato, comenzaba con una vigilancia, con una observación estratégica. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y el versículo 2 continúa: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Cómo logró Madián prevalecer? Observando, esperando, atacando en el momento exacto en que la cobertura divina se había debilitado. Satanás hace lo mismo. Observa cuando dejas de obedecer, cuando cedes a la desobediencia sutil, cuando abres pequeñas puertas. Él no necesita una grieta grande, le basta con una rendija para comenzar su trabajo. Pero lo más inquietante no es solo su vigilancia, sino lo que hace con la información que obtiene. El león no solo observa, memoriza, calcula, registra. Es como si tuviera un archivo espiritual con tus debilidades más ocultas. ¿Te has preguntado por qué caes siempre en los mismos errores? ¿Por qué luchas con los mismos pensamientos? ¿Por qué esa área fue vigilada por tanto tiempo que el enemigo conoce tus patrones mejor que tú? Y una vez que conoce el patrón, puede predecir tu conducta, puede anticipar tu reacción, puede colocar la trampa antes de que tú llegues al lugar. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11 nos advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra maquinaciones no es un término débil. Implica estrategia, astucia, inteligencia perversa. Satanás no improvisa. Él planea. Y sus planes comienzan con vigilancia. Él te estudia. No con admiración, sino con intención destructiva. Y lo hace como un león que no olvida el olor de su presa. No importa cuánto avances, si no cierras completamente las puertas del pasado, él siempre sabrá por dónde regresar. Muchos creen que están siendo atacados cuando en realidad están siendo observados. La verdadera lucha espiritual no comienza con el golpe, sino con la mirada del enemigo fija sobre ti. Como le sucedió a Job. Antes de que Satanás tocara su vida, ya lo había observado. En Job 1:9-10, Satanás le dice a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esa frase implica conocimiento, vigilancia previa. Satanás sabía cuántas bendiciones tenía Job. Sabía que estaba protegido. ¿Cómo lo sabía? Porque lo había estado observando. Y es precisamente por eso que el rugido del león no debe ser ignorado, porque no es un simple sonido, es una declaración de guerra, un anuncio de que te tiene en la mira. Y si no estás firme en la fe, ese rugido se convertirá en una sentencia. Pero si estás cubierto por la sangre del Cordero, si tu vida está arraigada en la palabra, ese rugido no será más que un eco sin poder. Jesús no fue intimidado por el rugido, respondió con la Escritura. Cada tentación fue contraatacada con un escrito está. Y ese es nuestro ejemplo. No se trata de huir del león, sino de saber con qué arma espiritual enfrentarlo. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 13 agrega: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Esa firmeza no es arrogancia, es convicción. Es saber que aunque el enemigo vigile, Dios vigila también. Y su vigilancia es protectora, no acusadora. Recuerdo la historia de una mujer que creció bajo abuso emocional. Durante años vivió con miedo, pensando que cada paso que daba era observado
por alguien que quería dañarla. Con el tiempo, esa experiencia la llevó a creer que Dios también la miraba con ojos de juicio. Pero cuando comenzó a estudiar la palabra, entendió la diferencia entre la vigilancia del enemigo y la vigilancia de Dios. Descubrió que mientras el león ruge para asustar, el buen pastor cuida para salvar. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa revelación transformó su vida. Dejó de temer ser observada y comenzó a vivir bajo la mirada amorosa del Padre. Y tal vez eso sea lo que necesitas hoy, saber que aunque el enemigo te vigile como un león, tú no estás solo en esta batalla. Hay uno que ya venció al león, hay uno que lo desarmó con su sangre. Colosenses 2:15 lo afirma con claridad. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo no fue simbólico, fue espiritual, fue real, fue eterno. Por eso no temas cuando sientas que estás siendo observado. No entres en pánico cuando percibas que hay una vigilancia invisible sobre tu vida. Recuerda que el león puede rugir, pero no puede devorarte si estás en Cristo. Sus dientes fueron quebrados en la cruz. Su rugido fue silenciado por la palabra. Su estrategia fue vencida por la obediencia de Jesús. Hoy es tiempo de despertar espiritualmente, de dejar de ignorar el rugido que te paraliza, de reconocer que esa vigilancia enemiga existe, pero que no tiene poder sobre ti si estás cubierto por la gracia. No estás a merced de las tinieblas, estás bajo la cobertura del Altísimo. Salmos 91:1 lo dice con firmeza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es tu lugar, ese es tu refugio. Y aunque el león ruja, tú permanecerás firme, porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Hay un enemigo que no ruge, que no corre, que no hace ruido alguno, se mueve lentamente, se desliza con suavidad, esperando el momento exacto para actuar. Su presencia no intimida de inmediato, pero su veneno es letal. No necesita exponerse, porque sabe que su mayor poder está en el disfraz. Así como en el Edén, su vigilancia no depende de la fuerza, sino de la astucia. La serpiente nunca ataca sin antes observar, sin antes deslizarse entre los espacios ocultos de la rutina humana, sin antes camuflarse en lo que parece ser inofensivo. Desde Génesis, la serpiente representa no solo el engaño, sino también la vigilancia encubierta. Génesis 3:1 nos presenta su estrategia con claridad. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Su astucia no se manifestó con violencia, sino con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta no buscaba información, buscaba abrir una Era la primera señal de que ya había estado observando. No se presenta para preguntar sobre cualquier árbol. Dirige su atención al único prohibido. Eso implica que había estado vigilando, estudiando, entendiendo qué árbol despertaba la curiosidad, cuál era el más observado por el hombre, cuál tenía el poder de seducción espiritual. La serpiente no improvisa, se oculta, analiza y luego susurra. Esa es su verdadera forma de vigilancia. No necesita gritar, solo necesita sembrar una palabra torcida, una interpretación alterada de la verdad divina. Su vigilancia es constante, pero también es invisible. Se mueve entre tus pensamientos, se esconde en tus costumbres, toma forma en conversaciones comunes, sugerencias culturales, consejos aparentemente sabios. No necesita gritarte que desobedezcas a Dios. Solo necesita preguntarte si acaso realmente Él dijo lo que dijo. Esa vigilancia sutil es mucho más peligrosa que un ataque abierto, porque no se percibe como amenaza, sino como reflexión.
La estrategia de la serpiente no ha cambiado. En 2 Corintios 11:3, Pablo advierte: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este extravío no comienza con la rebelión, comienza con una vigilancia minuciosa que detecta qué parte de la verdad estás dispuesto a negociar. Y una vez detectado ese punto débil, introduce una distorsión suave, una sugerencia peligrosa, un pequeño desvío de la palabra. Es en lo cotidiano donde la serpiente encuentra su terreno más fértil. No necesita que caigas en pecado escandaloso para comenzar su obra. Le basta con que cuestiones una instrucción divina, que alteres una motivación espiritual, que justifiques una acción dudosa. Todo comienza con un ¿y si no es tan grave? Esa pregunta, disfrazada de razonamiento, es en realidad el resultado de una vigilancia espiritual que ha detectado tu cansancio, tu falta de discernimiento, tu deseo de encontrar una versión más cómoda del Evangelio. La serpiente siempre susurra en el momento en que el alma comienza a relajarse en su obediencia. En el desierto, cuando Jesús fue tentado, la estrategia se repitió. Mateo 4:6 nos dice que el enemigo citó las Escrituras: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Esa es una serpiente hablando, no porque cite la palabra, sino porque la distorsiona. La vigilancia que precedió esa tentación incluyó una observación cuidadosa del ayuno de Jesús, de su debilidad física, de su silencio. Cuando la serpiente espiritual detecta que está solo, débil o hambriento, no aparece con un ataque frontal, se presenta como un consejo espiritual, como una supuesta aplicación correcta de la Biblia. Pero su intención es la misma: torcer, dividir, confundir. La serpiente que vigila desde lo cotidiano no busca necesariamente tu destrucción inmediata. Su meta es mucho más peligrosa: sembrar duda y deformar la verdad. En Juan 8:44, Jesús revela la verdadera identidad del enemigo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No hay mentira sin vigilancia. No hay engaño sin un conocimiento previo de la verdad. La serpiente conoce la verdad y por eso puede distorsionarla con precisión. No te ofrece un camino radicalmente diferente. Te ofrece una versión alterada del mismo camino, una que parece compatible con la fe, pero que te desvía lentamente de la voluntad divina. En muchos pasajes bíblicos se nos exhorta a estar alerta, no solo ante la maldad evidente, sino ante las formas sutiles del error. En 1 Tesalonicenses 5:21-22 se nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa palabra especie implica apariencia, forma, insinuación, porque el mal, cuando adopta la forma de la serpiente, no se presenta como un escándalo, sino como una sugerencia. Y detrás de cada sugerencia hay una vigilancia previa, una observación silenciosa que ha detectado cuál es tu debilidad, tu duda no resuelta, tu inseguridad teológica. Cuando la serpiente vigilaba a Eva, no lo hacía con odio visible, sino con una intención perversa disfrazada de interés. Ese mismo patrón se repite en el libro de Apocalipsis, donde la figura de la serpiente aparece nuevamente. En Apocalipsis 12:9 leemos: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La vigilancia de la serpiente es global, no individual. Observa sistemas, culturas, sociedades, se infiltra en estructuras de pensamiento, en paradigmas filosóficos, en valores distorsionados que parecen iluminados
pero están diseñados para alejar al hombre de su origen divino. Su vigilancia no está limitada al Edén. Continúa activa, manifestándose a través de influencias, narrativas, ideas que parecen modernas, pero que son antiguos susurros serpenteantes. En el libro de Proverbios se nos advierte repetidamente contra el consejo torcido. Proverbios 14:12 afirma: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese parecer derecho no es fortuito, es el resultado de una vigilancia espiritual que ha identificado qué valores culturales aceptas, qué ideas te resultan atractivas, qué argumentos puedes racionalizar. La serpiente trabaja con el material que tú mismo le das. Y por eso su vigilancia es tan efectiva. No inventa nuevas tentaciones, simplemente adapta las antiguas al lenguaje de tu generación. El engaño siempre comienza con la vigilancia. No hay distorsión efectiva sin observación previa. Por eso la serpiente no deja de vigilar, no se detiene a descansar. Su vigilancia no es física, es espiritual. Se manifiesta en pensamientos repetitivos, en justificaciones emocionales, en confusiones doctrinales que parecen nacer en la mente, pero tienen un origen externo. En Efesios 4:14, Pablo exhorta a la iglesia a no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa astucia, esa estratagema, implica una estrategia continua, una vigilancia persistente. La serpiente no necesita aparecer en tus sueños ni manifestarse de forma visible. Su poder está en la idea que introduces en tu mente mientras crees que estás pensando por ti mismo. Y esa idea fue sembrada después de una observación prolongada, después de un estudio silencioso de tu forma de pensar, de tus heridas, de tus temores. La vigilancia serpentina no se nota hasta que ya ha producido fruto. Y ese fruto siempre será contrario al plan de Dios, aunque se parezca externamente al árbol de la vida. No se puede resistir al susurro de la serpiente sin una base sólida en la verdad revelada. No basta con emociones ni con intenciones. Jesús no respondió a la serpiente del desierto con sentimientos, sino con escritura. Escrito está. Fue su arma. Y esa debe ser también la nuestra. Porque si la vigilancia del enemigo se basa en la distorsión, la resistencia del creyente debe basarse en la verdad absoluta. No una verdad negociada ni reinterpretada culturalmente, sino la palabra eterna, inmutable, viva. La serpiente seguirá oculta mientras no sea confrontada. Seguirá vigilando desde las esquinas de tu vida espiritual mientras no tomes autoridad sobre cada pensamiento, cada argumento, cada interpretación. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la única forma de cortar el poder de vigilancia de la serpiente, someter todo pensamiento a Cristo, porque mientras ella siga escondida en lo cotidiano, seguirá observando, seguirá sembrando, seguirá distorsionando. Pero cuando se expone a la luz de la palabra, su poder se desvanece. Y entonces lo que parecía sabiduría se revela como error. Lo que parecía reflexión se expone como tentación. Lo que parecía verdad se desmorona como mentira. La vigilancia del enemigo a través de la serpiente no es un mito antiguo, es una realidad presente. Y solo cuando estás firme en la verdad, cubierto por la luz, dirigido por el Espíritu, puedes discernir su presencia silenciosa y desactivar su influencia, porque su vigilancia puede ser constante, pero no es invencible. Cuando caminas en la verdad, todo engaño pierde poder. Y donde la verdad reina, la serpiente no puede habitar.
Hay una clase de vigilancia que no se arrastra en la tierra ni se esconde entre los arbustos. Es una vigilancia que se ejerce desde lo alto, desde las alturas, desde donde la mirada abarca más que los simples movimientos físicos. Se trata de una observación estratégica que no solo contempla lo que haces, ¿no?, sino que se enfoca en lo que piensas, en lo que imaginas, en lo que recuerdas. En este nivel espiritual, el enemigo ya no necesita susurrarte mentiras ni seducirte con palabras. Solo necesita implantar pensamientos, permitir que ciertos recuerdos regresen, alimentar una idea repetida hasta convertirla en convicción. Y para este propósito, utiliza una figura oscura, sigilosa, persistente, el cuervo. La Biblia menciona al cuervo por primera vez en el relato del diluvio. Génesis 8:7 dice que Noé soltó un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Este detalle no es trivial. El cuervo fue enviado, pero no regresó al arca como lo haría luego la paloma. Permaneció volando, revoloteando, observando. Su vuelo errante sobre las aguas del juicio es una imagen profunda de cómo opera el enemigo en la mente del creyente. No necesita posarse para afectar, le basta con sobrevolar, con mantenerse cerca, con hacer presencia sin contacto directo. Su mera sombra puede sembrar inquietud, su persistencia puede debilitar la voluntad. Su vigilancia puede convertir un pensamiento aislado en una tormenta interna. Este tipo de ataque no se manifiesta con tentaciones abiertas, sino con pensamientos recurrentes, no con ideas invasivas que no has invitado pero que se quedan. Son pensamientos que no provienen de la lógica ni de la emoción, sino de una vigilancia espiritual que ha identificado tu patrón mental. El cuervo no vuela al azar, sobrevuela áreas específicas, tu memoria, tu imaginación, tus expectativas, y cada vez que una de esas áreas está desprotegida, deja caer algo, un pensamiento de fracaso, una imagen del pasado, una acusación interior que no proviene de Dios. El enemigo conoce el poder de la mente, por eso su vigilancia más intensa no se da en el cuerpo, sino en el pensamiento. Proverbios 23:7 declara: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta afirmación revela que lo que piensas con suficiente frecuencia termina definiendo lo que eres. Y si logras controlar los pensamientos de una persona, puedes manipular sus decisiones, alterar su percepción, distorsionar su identidad. El cuervo espiritual no necesita que caigas en pecado para comenzar su obra. Solo necesita que pienses mal, que pienses fuera de la verdad, que repitas internamente una mentira hasta que la asumas como parte de tu realidad. La vigilancia mental del enemigo tiene como objetivo principal interrumpir la comunión con Dios. No puede evitar que ores, pero puede lograr que te distraigas. No puede impedir que leas la palabra, pero puede hacer que la malinterpretes. No puede robarte la salvación, pero puede debilitar tu conciencia hasta el punto de que la olvides. Filipenses 4:8. Nos exhorta a llenar la mente con lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Pero para que esto sea posible, la vigilancia del cuervo debe ser enfrentada, expuesta, silenciada con la verdad. El enemigo no ataca de frente cuando vigila desde lo alto, se mantiene en movimiento, invisible, aparentemente inofensivo. Como el cuervo de Noé, no se posa, no se entrega, solo ronda. Pero ese rondar espiritual produce ansiedad, confusión, desánimo. La mente del creyente se convierte en un campo de batalla silencioso, donde los pensamientos se levantan como ejércitos. Y cuando no se discierne el origen de esas ideas, se les otorga autoridad. Lo que debería ser confrontado, se cree. Lo que debería ser desechado,
se repite. Y así el cuervo cumple su misión sin necesidad de tocar el suelo. En el Nuevo Testamento Jesús también hace referencia a las aves como símbolo de interferencia espiritual. En la parábola del sembrador, Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Luego, en la explicación, Jesús dice que esas aves representan al maligno que viene y arrebata lo sembrado en el corazón. El terreno junto al camino no fue infértil por naturaleza, fue atacado, fue vigilado por aves que sabían qué semilla tenía potencial. No esperaron a que germinara. Intervinieron antes, en el momento exacto en que la semilla apenas comenzaba a asentarse. Esa vigilancia es activa, destructiva, precisa. Cuando un pensamiento de Dios entra en tu vida, no es recibido con neutralidad, es observado, es seguido, es atacado. El enemigo no ignora las palabras que recibes en oración. No ignora la dirección que sientes al leer la Escritura. Sabe que si ese pensamiento se fortalece, se convierte en acción. Y si se convierte en acción, transforma tu entorno. Por eso vigila tu mente. Por eso suelta cuervos espirituales para sobrevolar tus ideas, para contaminar tu interpretación, para distraer tu enfoque. La vigilancia mental no se detiene. Puede comenzar por la mañana con una sensación indefinida de cansancio, continuar durante el día con pensamientos acusatorios y terminar por la noche con una inquietud que no puedes explicar. No hay eventos exteriores que justifiquen ese estado, pero algo en lo invisible está operando. Efesios 6:16 nos recuerda que debemos tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos no son materiales, son pensamientos, son impulsos mentales dirigidos con precisión a las áreas vulnerables del alma. El cuervo que acecha desde las alturas no se cansa. No necesita aterrizar porque no busca contacto físico. Su vigilancia es espiritual, pero sus efectos son visibles. Produce dudas sobre tu identidad, preguntas sobre tu propósito, distorsiones sobre tu valor. Te lleva a dudar de lo que Dios dijo, no con palabras externas, sino con voces internas que se sienten como tuyas. Romanos 12:2 ofrece la clave para resistir este ataque. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación no es un evento, es un proceso. Y en ese proceso debe cerrar el cielo espiritual a los cuervos del enemigo, establecer un ambiente mental donde solo el Espíritu Santo tenga acceso. Jesús no fue ajeno a esta forma de vigilancia. En Getsemaní, antes de ser entregado, su alma estaba profundamente angustiada, no por el dolor físico que vendría, sino por la batalla interna que libraba. Mateo 26:38 registra sus palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa tristeza no era emocional solamente, era espiritual. Era la presión de los cielos, el peso del pecado del mundo, la vigilancia del enemigo, que sabía que si Jesús persistía, la derrota sería total. En ese momento, el enemigo estaba presente, no en forma de hombre, sino como una presencia oscura que intentaba debilitar desde dentro. Pero Jesús venció orando, persistiendo, alineando sus pensamientos con la voluntad del Padre. Esa es la clave también para ti. El cuervo puede volar, pero tú decides si le permites posarse, tú decides qué pensamientos permanecen, tú decides si tus ideas serán guiadas por la palabra o por las sombras. 2 Corintios 10, 4-5 declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada argumento mental contrario a la verdad
Es una fortaleza que puede ser derribada. Pero para eso es necesario reconocer que el campo de batalla no es el mundo exterior, sino tu mente. Y que esa mente no puede estar desprotegida. Cuando el cuervo espiritual detecta una mente desocupada, actúa. Mateo 12, 43 a 45 enseña que cuando un espíritu inmundo sale de una persona y encuentra su antigua casa vacía, vuelve con otros peores. El problema no es solo haber sido liberado, sino haber dejado la mente sin ocupación espiritual. Una mente vacía es un blanco perfecto para la vigilancia del enemigo. No basta con expulsar pensamientos errados. Hay que llenarla con la verdad. Salmo 1:2 dice del justo: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa meditación continua es lo que ahuyenta al cuervo, no por fuerza, sino por saturación. Donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. La vigilancia desde lo alto no debe infundir miedo, sino despertar conciencia. No estamos indefensos, estamos equipados. La mente del creyente no es un terreno neutral, es territorio del espíritu. Lights flash, we ignite, dancing through the night. Feel the beat, it's tight, we're shining. Step up, no fear, move to rhythm clear. Energy so near, we're glowing. Shining like a star, bright no matter far. Catch us, we're on par, we're rising. Rhythm takes control, heart and soul we roll. Feel the music's pull, we're soaring. Drop the beat real. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now.
smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings, I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse.
No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Y si Él habita allí, ninguna sombra puede prevalecer. Pero hay que proteger ese lugar con intención, con vigilancia inversa. Así como el enemigo vigila desde lo alto, tú debes vigilar tu pensamiento desde el espíritu. Debes evaluar cada idea, cada impulso, cada duda. No permitirás que ningún cuervo se pose en tu mente sin que sea confrontado con la palabra. La victoria no comienza en los hechos, sino en las ideas. El enemigo lo sabe, por eso vigila desde las alturas. Pero tú puedes levantar tu mirada más alto. Puedes poner tu mente en las cosas de arriba, como enseña Colosenses 3:2. Y desde allí verás que ningún cuervo tiene autoridad sobre una mente rendida a Cristo. El peligro más letal no es el que se presenta con ferocidad, sino aquel que se disfraza de bondad. Lo verdaderamente aterrador no es el enemigo que golpea desde fuera, sino el que entra caminando por la puerta principal, usando tu mismo lenguaje, citando tu misma fe, vistiendo el ropaje de la confianza. El enemigo que observa desde la cercanía, que vigila desde el interior, que conoce los códigos del rebaño, pero sirve a las tinieblas, que actúa con la precisión de un infiltrado. Y en el reino espiritual esa figura no es otra que la del lobo con piel de oveja. Jesús lo advirtió sin rodeo. En Mateo 7:15 dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No dijo que serían fáciles de identificar. No dijo que se presentarían como lo que realmente son. Su advertencia fue clara: se disfrazan, imitan, simulan pertenecer. Y es precisamente ese camuflaje lo que los convierte en una amenaza espiritual tan devastadora, porque mientras aparentan unidad, están ejecutando vigilancia. Mientras sonríen con apariencia de paz, están analizando tu caminar, tus hábitos, tus decisiones, buscando el momento exacto para sembrar confusión. La vigilancia de este enemigo no se ejerce desde lejos, es cercana, meticulosa, silenciosa. Observa cómo oras, cómo reaccionas ante la corrección, cómo manejas la palabra. Su estrategia no es el ataque directo, sino la seducción de la doctrina, la manipulación espiritual. Porque para el lobo con piel de oveja lo importante no es solo observar, sino infiltrarse, contaminar, pervertir el ambiente desde adentro. Pablo lo entendía con claridad, por eso advirtió con severidad a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:29-30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol no hablaba de enemigos externos, sino de aquellos que surgen desde el mismo seno de la congregación. Vigilancia disfrazada de liderazgo, astucia revestida de autoridad, intención corrupta, oculta,
bajo palabras dulces. Esa forma de vigilancia espiritual no solo analiza, también influye. No solo registra, también descompone. El lobo no necesita expulsarte del redil. Le basta con hacer que pierdas la confianza en el pastor, que cuestiones la voz de Dios, que sustituyas la verdad por un discurso más cómodo. Es una vigilancia activa que busca introducir nuevas ideas, reinterpretaciones torcidas de la Escritura, visiones supuestamente más profundas, pero desconectadas del corazón de Dios. Segunda de Pedro 2:1 lo describe así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esa introducción encubierta no es una acción torpe, es un movimiento premeditado, una obra de infiltración espiritual que empieza con observación, con estudio silencioso de la comunidad, con vigilancia de corazones. Este tipo de vigilancia opera dentro de los límites del lenguaje religioso. Hablan de amor, de fe, de unidad, pero sus palabras están cargadas de ambigüedad. Ponen en duda lo esencial, relativizan lo absoluto, reemplazan la obediencia con autoayuda, el arrepentimiento con tolerancia, la santidad con conveniencia. Y lo hacen desde el interior, vigilando no para proteger, sino para debilitar. Su presencia no produce discernimiento inmediato, porque su apariencia no genera alarma. Solo quien permanece en la verdad puede notar la disonancia, la falta de raíz bíblica, la ausencia del Espíritu detrás de lo que parece celo. Jesús afirmó en Juan 10:5 que sus ovejas no seguirán al extraño, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero esa sensibilidad espiritual no surge de la costumbre, sino de la comunión profunda. Solo quien ha oído muchas veces la voz del buen pastor puede detectar el tono extraño del lobo, y el lobo lo sabe. Por eso vigila, por eso estudia los movimientos, los patrones, las fragilidades del rebaño. Su estrategia no es irrumpir violentamente, sino imitar hasta que su voz suene casi igual, hasta que sus palabras sean aceptadas como familiares. En el ámbito espiritual, la vigilancia del lobo se manifiesta como una búsqueda constante de influencia. No se conforma con observar, necesita captar, liderar, dirigir. Su meta no es solo ver cómo vives tu fe, sino ofrecerte una alternativa adulterada, una visión contaminada que parezca profunda, pero que niegue el poder transformador del Evangelio. Segunda de Timoteo 3:5 lo describe perfectamente. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa apariencia es su piel. Esa negación es su interior. No hay mayor tragedia espiritual que permitir que la voz del lobo sustituya la dirección del espíritu. Porque cuando eso ocurre, la vigilancia se convierte en opresión, la guía en manipulación, el consejo en desvío. Y todo comenzó con un simple acto de observación disfrazada de compañerismo. El lobo no entra como enemigo, se introduce como aliado, no lanza acusaciones, hace preguntas, no exige cambios abruptos, propone pequeñas adaptaciones, pero cada uno de esos movimientos tiene una intención específica: desplazar la verdad, debilitar la convicción, separar al creyente del corazón del Padre. Judas en su epístola advierte con firmeza sobre estos agentes del enemigo. En Judas 1:4 declara: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No entraron declarando su verdadera intención, entraron vigilando, analizando, adaptándose, esperando el momento propicio para introducir su mensaje. Su entrada fue sigilosa, pero su efecto fue devastador. Porque donde la vigilancia del enemigo no es discernida, el veneno de su enseñanza se esparce con rapidez.
Esta forma de vigilancia espiritual exige una respuesta que no puede ser superficial. No basta con evaluar lo visible, no basta con oír lo que se dice. Es necesario examinar el espíritu detrás de las palabras, el fruto detrás del discurso, la raíz detrás de la doctrina. Primera de Juan 4:1 nos da la clave. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esa prueba no es una actitud de sospecha, sino una obligación espiritual. Porque cuando el enemigo vigila desde dentro, solo el discernimiento puede desactivar su influencia. El lobo con piel de oveja no busca el caos abierto, sino el desvío progresivo. No pretende que renuncies a tu fe, sino que aceptes versiones diluidas de ella. Su meta no es eliminar la palabra, sino reinterpretarla hasta que deje de confrontar. Y esa es una forma de vigilancia que se disfraza de enseñanza, de mentoría, incluso de revelación profética. Pero cuando no se alinea con el testimonio de las Escrituras, cuando contradice el carácter de Dios, cuando introduce confusión donde antes había claridad, entonces se revela su verdadera naturaleza. La vigilancia del lobo no puede operar donde hay vigilancia espiritual auténtica, donde los hijos de Dios están alertas, donde la palabra habita en abundancia, donde el Espíritu guía cada paso. Allí la máscara cae, la voz se desenmascara, la estrategia fracasa. Porque aunque el enemigo vigile desde adentro, el Señor vela desde lo alto. Y Él da discernimiento a quienes lo buscan con corazón sincero. El creyente no está llamado a vivir en sospecha, pero sí en lucidez. No debe andar con paranoia, pero sí con discernimiento. Porque el enemigo que vigila como lobo no ha cesado su actividad. Su vigilancia continúa, su observación no se detiene. Pero también continúa la obra del Espíritu, la voz del pastor, la guía de la palabra. Y quien permanece firme en ella no será engañado. La oscuridad tiene su lenguaje, no siempre se manifiesta en ataques visibles ni en tentaciones escandalosas. Hay una forma de operar en las tinieblas que se reviste de sabiduría, que imita el conocimiento, que aparenta profundidad espiritual, pero que en realidad es vigilancia disfrazada de iluminación. En ese reino ambiguo donde lo oculto se confunde con lo revelado, donde lo esotérico adopta la apariencia de revelación, actúa una figura que observa desde la noche, que analiza desde lo alto, que se mueve en silencio, pero con intención precisa. Se trata del búho de la noche espiritual, un símbolo de la vigilancia demoníaca disfrazada de sabiduría. La imagen del búho ha sido exaltada por diversas culturas como emblema de conocimiento secreto, de visión aguda, de percepción más allá de lo evidente. Y es precisamente esta reputación la que el enemigo ha aprovechado para disfrazar su vigilancia. No se presenta como amenaza, sino como guía. No se impone con fuerza, sino que se ofrece como alternativa más elevada. Su vigilancia es espiritual, pero no proviene del Espíritu de Dios. Proviene de ese sistema oculto de pensamiento que promete iluminación, pero produce esclavitud. Romanos 1:22 describen este fenómeno con exactitud. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta vigilancia actúa en aquellos lugares donde se busca una experiencia espiritual fuera del diseño divino. No ataca directamente la fe, la redefine. No niega la Escritura, la reinterpreta bajo nuevas lentes. No repudia a Dios, lo sustituye por una energía universal, una conciencia superior, un yo interior divino. Y mientras estas ideas se instalan en el alma, el búho observa el corazón que se aleja lentamente de la verdad revelada. Observa al creyente que comienza a abrir puertas a prácticas que no provienen del Espíritu Santo. El enemigo no necesita poseer un cuerpo cuando puede influir una mente que busca luz en fuentes de oscuridad.
Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa advertencia no es teórica, es una respuesta a una vigilancia real. El búho espiritual no opera en el escándalo, sino en la fascinación. Observa al que busca experiencias profundas, visiones nuevas, verdades escondidas. Y cuando detecta esa búsqueda desarraigada de la palabra, se presenta como guía, como facilitador de sabiduría, como canal de revelación. Pero su sabiduría no proviene del cielo, proviene de la noche. La noche espiritual no es simplemente ausencia de luz, es la sustitución de la luz por una versión distorsionada. Es la adoración de la experiencia sobre la obediencia. Es la exaltación del conocimiento sobre la santidad. Y en ese ambiente de aparente profundidad, el enemigo vigila con atención, porque sabe que allí donde hay hambre de misterio, pero no hay anclaje en la verdad, hay terreno fértil para la vigilancia demoníaca. Santiago 3:15 lo expone sin rodeos. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No todo lo que parece sabiduría espiritual viene de Dios, y no todo lo que ofrece visión espiritual conduce a la luz. El búho de la noche espiritual no se limita a individuos, vigila ambientes enteros, se posiciona sobre comunidades donde se ha desplazado la centralidad de la Escritura y se ha sustituido por visiones, por emociones, por experiencias, donde se minimiza la doctrina y se magnifica lo sensorial, donde el discernimiento ha sido reemplazado por la euforia espiritual. Allí el búho se posa en los altares, no para atacar abiertamente, sino para observar el desvío, no para impedir la adoración, sino para redirigirla hacia el hombre. Esta vigilancia es silenciosa pero efectiva. No impone ídolos externos, introduce ídolos internos. El enemigo conoce bien el deseo humano de descubrir lo oculto, de explorar lo misterioso. Por eso su vigilancia se concentra en las áreas donde la curiosidad supera la obediencia, donde se quiere oír algo nuevo, donde se busca lo extraordinario antes que lo verdadero, donde se anhela poder espiritual sin cruz, no, sin muerte al yo. Allí vigila, porque sabe que una vez sembrado ese deseo se puede nutrir con cualquier cosa. 2 Tesalonicenses 2, 9 a 10 revela que esta operación no es accidental, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El poder espiritual no siempre confirma la verdad. A veces lo espiritual es instrumento de error, si no proviene del Espíritu de Cristo. La vigilancia del búho no se presenta en oposición directa, se manifiesta como compatibilidad, una mezcla de verdad y mentira, una fusión de Biblia y filosofía, de fe y esoterismo, de adoración y misticismo. Y esa combinación, aunque atractiva, es letal. Porque no solo vigila tu búsqueda, la dirige. No solo observa tu sed, la contamina. No solo analiza tu caminar, influye tu dirección. Es un sistema de observación espiritual que se disfraza de sabiduría y transforma lo santo en espectáculo, lo sagrado en entretenimiento, lo eterno en mercancía. Efesios 5:11 llama al creyente a una postura radical. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta reprensión no es solo verbal, es espiritual. Significa cerrar puertas, cortar alianzas, discernir la fuente de cada supuesta revelación, porque donde hay noche no puede haber comunión con la luz, y el búho no puede operar en un ambiente saturado por la verdad. Su vigilancia se
desvanece donde hay claridad doctrinal, donde hay pureza de motivación, donde el Espíritu de Dios tiene el señorío absoluto. La vigilancia demoníaca que se disfraza de sabiduría siempre tiene un patrón. Inicia con una observación inofensiva, continúa con una sugerencia reveladora y culmina en una desviación doctrinal. Su meta no es escandalizar, es sustituir. No busca destruir el templo, busca convertirlo en mercado. No quiere acabar con la fe, quiere redefinirla. Y para lograr eso necesita que bajes la guardia, que aceptes enseñanzas sin examinarlas, que abraces experiencias sin medirlas por la palabra. El verdadero conocimiento de Dios no se alcanza a través de símbolos ocultos ni de revelaciones privadas, ¿no? Sino por medio del Hijo. Colosenses 2:3 afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay necesidad de buscar en otra fuente. No hay sabiduría espiritual que pueda igualar la revelación de Cristo. Toda búsqueda fuera de Él es terreno propicio para la vigilancia del búho. Porque donde no reina Cristo, reina el engaño. Y donde no hay fundamento bíblico, hay oscuridad disfrazada de luz. La batalla espiritual no se gana solo resistiendo el pecado evidente. Se gana resistiendo la sabiduría que no proviene de lo alto. Se gana cerrando las puertas a todo conocimiento que no esté alineado con la Escritura. Se gana estableciendo una cultura de verdad, de reverencia, de dependencia absoluta del Espíritu Santo. Porque en ese ambiente el búho no puede vigilar. No hay lugar donde posarse. No hay sombra donde esconderse. No hay silencio donde susurrar. Es tiempo de discernir la fuente de cada pensamiento, de cada revelación, de cada doctrina. Es tiempo de examinar si lo que parece sabiduría conduce al arrepentimiento o al orgullo. Si lo que parece visión produce santidad o autoexaltación. Si lo que parece conocimiento fortalece la fe o diluye la verdad. Porque donde opera el búho se pierde el rumbo. Pero donde habita la luz de Cristo, toda vigilancia del enemigo es expuesta y neutralizada. Hay una forma de vigilancia que no se ejerce desde el exterior, sino desde lo más profundo del corazón humano. Una vigilancia que no viene con forma amenazante ni con ataques externos, sino que se disfraza de familiaridad, de hábito, de ciclo repetido. Es la vigilancia del enemigo que no necesita enviarte nuevas tentaciones, porque sabe que con repetir las antiguas es suficiente. Observa tus regresos, tus recaídas, tus debilidades, sin resolver. Vigila, no para proponerte un nuevo camino, sino para arrastrarte al camino que ya habías abandonado. Y para esta forma de ataque se presenta como un perro que regresa a su vómito. Segunda de Pedro 2:22 lo dice con una contundencia irrefutable. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No hay metáfora más gráfica, más cruda y al mismo tiempo más precisa para describir el ciclo espiritual de quienes regresan a lo que ya fue limpiado. El enemigo no necesita siempre una nueva estrategia. Muchas veces solo vigilas y te mantienes firme en la decisión que tomaste, en el arrepentimiento que declaraste, en la liberación que experimentaste. Y cuando percibe que el compromiso se debilita, activa su vigilancia para tentarte con lo mismo de antes, sabiendo que lo que una vez funcionó puede funcionar de nuevo. Este tipo de vigilancia no se basa en la innovación, sino en la observación repetida. El enemigo examina los ciclos, los retrocesos, las puertas que cerraste pero no sellaste. No se cansa de revisar tus antiguos caminos, tus hábitos caídos, tus vínculos pasados. Y como un perro que regresa sin conciencia,
Pretende arrastrarte hacia aquello que ya habías vomitado espiritualmente, hacia lo que en un momento rechazaste, lloraste y dejaste atrás. Pero si no estás firme, si no has renunciado por completo, si aún consideras algunas memorias con nostalgia, esa vigilancia se activa para seducirte con lo que tú mismo ya habías calificado como tóxico. La vigilancia espiritual en este nivel es extremadamente sutil. No se presenta con rostro de enemigo, sino con familiaridad. No parece amenaza, sino oportunidad. No exige rebelión abierta, solo una pequeña concesión. Así actúa el enemigo cuando vigila las zonas donde antes tuvo autoridad. No se conforma con tu liberación. Espera pacientemente la fatiga espiritual, la falta de vigilancia interna, el desgaste del compromiso. Porque allí donde la pasión por la santidad disminuye, el recuerdo del vómito empieza a parecer atractivo otra vez. No porque haya cambiado, sino porque has olvidado por qué lo vomitaste. El apóstol Pedro advierte que estos regresos no son inofensivos, son trágicos. En 2 Pedro 2:20 afirma: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. La vigilancia del enemigo en estos casos no solo busca que caigas, sino que te enredes, que ya no distingas entre lo limpio y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Y esa es su forma más destructiva de vigilar. Detectar no solo tus debilidades, sino tu olvido de la gloria de haber sido libre. La vigilancia demoníaca que se manifiesta en este ciclo es profundamente destructiva porque no ofrece una nueva trampa, sino una vieja prisión con una nueva cadena. No busca atraparte con cosas desconocidas, sino con aquellas que tu carne aún anhela secretamente. Por eso, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:1: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La clave está en la firmeza, porque si no permaneces firme, el enemigo vigilará tu retroceso y aprovechará el menor descuido para hacerte regresar. Este tipo de vigilancia espiritual actúa como un ciclo que se repite con patrones precisos. No es aleatorio, no es accidental, es intencional. Es una vigilancia que toma nota de tu proceso espiritual, que conoce tus etapas de cansancio, tus momentos de soledad, tus luchas internas no resueltas. Y espera que bajes la guardia, que justifiques una decisión, que relativices una convicción, y entonces sugiere el regreso. No lo impone, lo insinúa, porque sabe que si logra reactivar tu memoria emocional, tu deseo dormido, tu debilidad disfrazada de nostalgia, no necesitará seducirte, solo recordarte. Y ese recuerdo ya será suficiente para que tú mismo decidas volver. La Escritura insiste en la necesidad de cortar radicalmente con el pasado, no por castigo, sino por protección. En Efesios 4:22-24, Pablo exhorta: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este despojo no es una acción emocional, es una decisión espiritual constante, porque el enemigo vigila si aún conservas las vestiduras del pasado, si las guardas como recuerdo, como posibilidad, como reserva, y mientras esas vestiduras existan, él sabrá que hay una puerta sin cerrar completamente. La vigilancia del enemigo en este aspecto es también generacional. No solo observa tu caminar, observa tu linaje. Vigila si los patrones de maldición familiar se han roto o solo se han ocultado, si hay ciclos espirituales que se repiten en tu sangre, si hay cadenas heredadas que nunca se enfrentaron, y si detecta que no ha habido un corte con la raíz, activa nuevamente las mismas pruebas, las mismas atracciones, las mismas derrotas que marcaron a quienes te precedieron, porque sabe que si alguien no rompe
se repite. Y si se repite, se pierde autoridad espiritual. Proverbios 26:11 refuerza la gravedad del asunto. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La repetición es la evidencia de que la lección no fue aprendida. Es la prueba de que la convicción fue superficial, de que el arrepentimiento fue emocional y no espiritual. El enemigo vigila esas superficialidades. No se impresiona con lágrimas ni con promesas. Espera que pase el fervor del altar. Espera que enfrentes la realidad del proceso. Y si ve que no hay raíces profundas, se prepara para ofrecerte la misma trampa con el mismo contenido, sabiendo que el sabor del vómito se te olvidará cuando el apetito de la carne vuelva a activarse. Por eso el llamado de Dios es a la permanencia. No basta con comenzar bien, hay que perseverar hasta el fin. Hebreos 10:38 lo dice con firmeza. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará ya a mi alma. El retroceso no es simplemente un error, es una decisión que agrava el juicio espiritual, porque implica que habiendo conocido la verdad, se prefirió la esclavitud disfrazada de libertad. Implica que se menospreció la sangre del pacto, que se cambió la gloria de haber sido restaurado por el deseo de volver a lo que destruyó el alma. La vigilancia del enemigo se intensifica después de la liberación, porque sabe que una mente renovada representa una amenaza, que un corazón firme representa una muralla, que una vida entregada representa una derrota para su reino. Por eso persigue a los que han sido restaurados, no para destruirlos de inmediato, sino para vigilarlos desde lejos, esperando el primer signo de debilidad. Y si lo detecta, no trae nuevas armas, trae las viejas cadenas, no con violencia, sino con propuesta, no con gritos, sino con recuerdos. Porque su objetivo no es solo hacerte caer, sino convencerte de que nunca fuiste verdaderamente libre. El regreso al vómito no ocurre en un instante. Es un proceso lento, progresivo, silencioso. Comienza con un pensamiento tolerado, continúa con una justificación elaborada, se fortalece con una decisión oculta y termina en una rendición total. Por eso Jesús advirtió en Mateo 12, 43 a 45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si esa vida no se llena, vuelve con otros más. No porque tenga derecho, sino porque fue invitado por la negligencia espiritual. La vigilancia del enemigo aprovecha cada espacio vacío, cada rincón sin luz, cada parte del alma no sometida al señorío de Cristo. El único antídoto contra esta forma de vigilancia es la permanencia en la palabra, la comunión continua con el Espíritu y el corte radical con el pasado. No se negocia con el vómito espiritual, no se tolera, no se analiza, se rechaza, se detesta, porque fue símbolo de muerte, de esclavitud, de condenación. Y todo intento del enemigo de hacerlo ver como opción debe ser confrontado con la verdad. No se puede adornar lo que Dios ya desechó. No se puede romantizar lo que el cielo ya condenó. Lo que una vez fue vomitado no puede convertirse en alternativa viable. No si has nacido de nuevo. No si realmente fuiste transformado. Cuando Satanás vigila tus regresos, tú debes vigilar tu permanencia. Cuando él observa tus ciclos, tú debes romperlos. Cuando él espera tus caídas, tú debes construir fortaleza. Porque no hay mayor declaración espiritual que una vida que no vuelve atrás, que una mente que no negocia con el pasado, que un espíritu que ha sido purificado y no permite que lo contaminen de nuevo. Filipenses 3, 13 a 14 ofrece la perspectiva correcta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No hay regreso cuando hay visión. No hay vómito cuando hay pan del cielo.
Satanás no solo observa tus caídas, también vigila tus ascensos. No solo sigue tus pasos débiles, sino tus momentos más consagrados, porque su guerra no es contra tu pasado, es contra tu futuro. Él conoce el peligro que representa un hijo de Dios, que entiende su llamado, que abraza la verdad y que camina con discernimiento. Por eso su vigilancia no se limita a lo externo. Él analiza tus decisiones, anticipa tus cambios, estudia tus transformaciones, observa cuándo te levantas, con qué fuerza oras, cómo respondes a la palabra, y cada avance que das hacia el propósito divino es seguido por una reacción en el mundo espiritual. Pero la vigilancia de Satanás no es omnipotente. No puede detener lo que Dios ha sellado, ni puede oscurecer lo que ha sido encendido por el Espíritu. Su mirada tiene límite, su estrategia tiene fecha de caducidad, porque hay una luz que todo lo revela, una autoridad que todo lo vence, un nombre ante el cual toda vigilancia se rompe: Jesucristo. No fuiste llamado a vivir escondido de la vigilancia del enemigo. Fuiste llamado a vivir cubierto por la gloria de Dios. Y cuando permaneces en esa cobertura, ninguna mirada oscura puede tocar tu destino. La verdadera vigilancia que transforma no es la del adversario, es la del Padre que no duerme, que te guarda, que te mira con amor eterno. Hoy decides quién sigue tus pasos: el acusador que busca destruirte o el Dios que ya escribió tu historia de victoria. ¿Quién tiene tu atención? ¿Quién dirige tus pensamientos? Porque donde pongas tu mirada, allí avanzará tu alma. Que sea hacia la luz, hacia la verdad, hacia la plenitud del propósito eterno. Porque no naciste para ser observado por las tinieblas, sino para ser guiado por la luz del Altísimo.